Un hombre fue asesinado en un incidente conocido como el caso Teruka Noru, en la provincia de Hino, Kioto. El 21 de diciembre de 1999, a las 2 de la tarde, en la escuela primaria Ino del distrito de Fushimi, Kioto, un estudiante de segundo grado, el señor Muraki, jugaba en el gimnasio de la jungla. Estaba jugando y divirtiéndose. De repente, un hombre con sombrero y algo parecido a un abrigo largo apareció. Un hombre joven se acercó y lo apuñaló con un cuchillo, matándolo en el acto. El delincuente huyó en su bicicleta después del crimen, dejando atrás el arma del delito, un cuchillo y varios objetos como dinero en la escena del crimen. Se encontraron 6 copias de un documento manuscrito que parece ser una declaración. El texto manifiesta rencor hacia una primaria y una búsqueda de identidad. Un texto registra demandas y al final, como firma, tiene escrito un código de identificación Telkanur. Se le conoce como el incidente de Telkanur. Incluye la declaración del delito, el significado del código Telkanur y la declaración imitando el incidente de Sakakibara ha causado frenesí en los informes. Los medios y el público intentan descifrar el misterio y formar una imagen del delincuente. La policía se entera rápidamente del incidente. Se cree que el delincuente está en un parque a unos 300 metros de la escuela, la misma tarde. Se encontró una sudadera con capucha azul manchada de sangre, una bolsa para bicicletas, un palo de golf negro y un cuchillo nuevo. Desde el número de registro de la bicicleta, se rastreó al dueño de la bicicleta hasta su residencia en Yamamuro. Resultó que su residencia estaba cerca de una tienda de videos, cerca de la escena del crimen. 9 días después del incidente, el 30 de diciembre, a unos 4 kilómetros de la escena del crimen, en un centro de hogar a 4 kilómetros se compró un cuchillo igual al del crimen y un pesticida 2 días antes del hecho. La presencia de un joven en el lugar es una medida de prevención del crimen. El video captado por la cámara lo muestra. Se supo que mostró a un vendedor de bicicletas que conocía a Yamamura Gaku desde entonces. El 28 de enero de 2000, la policía de la prefectura de Kioto brinda seguridad en el centro de atención domiciliaria. Publicaron una foto del hombre capturado en la cámara, pero en este momento, el cuartel general de la investigación ya había marcado a una persona y eso es lo que es ahora. 21 años era uno de los desplazados. Para entonces, la policía ya tenía información sobre él. Investigamos el motivo del asesinato de Okamura. Graduado de secundaria, estaba presionado para desaparecer. Estaba insatisfecho con el sistema educativo. Aproximadamente una semana después, a las 7 de la mañana del 5 de febrero, 6 detectives visitaron la casa de Okamura para solicitar su cooperación voluntaria, pero él se negó. Los detectives explicaron a su madre, presente durante la visita, sobre la prevención del crimen. Cuando le mostraron las imágenes de la cámara, dijo que se parecía mucho a su hijo y se negó a hablar más. Se siente decepcionada porque cree en él y se niega a cooperar voluntariamente por casi una hora. Okamura se resistió al principio, pero finalmente accedió a hablar en un parque cercano y comenzó a moverse. A las 8:20 de la mañana, Okamura comienza a hablar con 2 detectives en un parque a 200 metros de su casa. Había otros 4 detectives en el parque. A las 10:30 am, por solicitud de los detectives, la madre también va voluntariamente al parque para ser interrogada. Pasadas las 11 de la mañana, inicia un registro en casa de Okamura. Se halla una nota en su cuarto detallando el delito, así como el nombre de Manabu Yamamura, quien compró una bicicleta. Alrededor de las 11:30, los detectives solicitan una orden de arresto. Son las 11:50. Okamura se levanta de golpe del banco y arroja la mochila que sostenía al detective. Huye a un lujoso edificio de 13 pisos a decenas de metros de distancia. Es la 12:40 p.m. Okamura saltó desde el techo y se suicidó. Son las 12:45 de la tarde. Se emitió una orden de arresto para Okamura, pero logró escapar y suicidarse. La investigación policial de la prefectura de Kioto fue criticada por su torpeza, pero el tiempo es irreversible. El sospechoso murió durante el envío de los documentos, convirtiéndose en un caso de no enjuiciamiento. Este caso se clasifica como no resuelto en el Código Penal. Posteriormente, se hallaron cerca de 20 notas en la mochila desechada por Okamura, principalmente expresando resentimientos hacia sus responsabilidades y profesores durante su etapa estudiantil. El contenido escrito reconocía este caso y rogaba que entendieran a él mismo, quien había abandonado la escuela secundaria y estaba desesperado. Okamura dejó la secundaria con el deseo de una educación superior, pero tuvo que graduarse. Perdió su voluntad de estudiar y cayó en una vida de desesperación. Este caso terminó con el suicidio de Okamura, pero el mayor misterio es este caso. Teruka Noru era un caso en el que Okamura, quien se suicidó, se convirtió en sospechoso en su propia prefectura, lo que se volvió noticia. Poco después, la estación de televisión recibió una carta de un ciudadano que había traducido Teruka Noru, y aquí está esa traducción.
Como palabra clave se mencionó el número 21. Esto se debe a que Okamura tenía 21 años y el día de la resistencia también era el día 21. Además, se interpretó que la palabra avanzar es un símbolo de oposición, y así sucesivamente. Si observas Terukanoru desde la premisa, la primera letra es T, y si avanzas 21 en el orden de los 50 sonidos, esa letra se convierte en Ra. La siguiente letra es Ru, por lo que si avanzas desde Ru en el orden de los 50 sonidos, obtienes la letra Mu. Si haces esto, las letras Mu y To aparecerán y To subirá. Si avanzas desde No en el orden de los 50 sonidos de la misma manera, Ka y To aparecerán y To subirá. Finalmente, Ru indica que debes leer esta cadena de caracteres al revés, y si lo haces al revés, Okamura aparecerá. El mundo se sorprendió con esta interpretación, pero en realidad esto es simplemente un anagrama en Terukanoru. El verdadero significado no se entendió hasta más tarde. Solo se dio cuenta de que eran simplemente las últimas letras de las obras de la familia nuclear que fueron llevadas desde su casa en Okamura. El investigador a cargo revisaba diariamente las fotos forenses de Kun, la víctima. Parecía dedicado al caso. Permitir el suicidio del criminal y no poder hacerle pagar por sus crímenes fue un fracaso, pero quiero pensar que los esfuerzos en esa investigación fueron genuinos. Quiero expresar mis condolencias a Kun, quien ha dejado a su familia feliz a pesar de todo. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo video. Adiós.